En mayo de 1982, The Cure lanzó Pornography, un disco tan visceral y destructivo que Robert Smith pensó que sería el último álbum de la banda. Pero lo que la mayoría no sabía es que este colapso comenzó un año antes, durante las sesiones caóticas de Fate, cuando las sustancias, el dejar este plano de la existencia y la desesperación empezaron a devorar a la banda desde adentro. Hoy te voy a contar cómo estos dos discos llevaron a The Cure al borde del abismo y cómo ese viaje transformó para siempre la música rock. El 9 de septiembre de 1980, The Cure se reunió en la casa de los padres de Robert Smith, en Crowley, para ensayar ideas para su tercer álbum. Apenas había pasado una semana desde el final de una gira agotadora de 24 fechas por Australia y Nueva Zelanda. La banda había dejado un rastro de habitaciones de hotel destrozadas y tendencias cada vez más hedonistas. Los fanáticos llenaban los lugares vendidos noche tras noche, pero la banda estaba al borde del colapso. Para cuando terminó la gira, Matthew Harley ya no podía soportar más a The Cure, y el sentimiento era mutuo. Harley había entrado a la banda en enero del 79, justo después de la salida de Michael Dempsey, el bajista original. En ese momento The Cure buscaba expandir su sonido, incorporando teclados, y Harley parecía el candidato perfecto. Había estudiado música clásica y tenía formación técnica en piano, algo que lo diferenciaba del resto de la banda, que había aprendido de manera autodidacta. Durante su primer año con The Cure, Harley contribuyó significativamente a 70 Seconds, el álbum de 1980 que marcó el giro hacia un sonido más atmosférico y oscuro. Sus líneas de teclado minimalistas en canciones como A Forest y Play for Today ayudaron a crear esa textura etérea que definiría el sonido de la banda en esa época. Pero ahí comenzó el problema. Harley odiaba la dirección musical cada vez más sombría que Robert Smith estaba tomando. Él quería explorar arreglos más complejos, más capas de sintetizadores y estructuras musicales más elaboradas. Pero Robert tenía una visión clara. Menos es más. Las partes de teclado debían ser simples, casi meditativas, creando ambiente en lugar de protagonismo. Para Harley, con su formación clásica, esto se sentía como un desperdicio de su talento. Se sentía frustrado, limitado, reducido a tocar líneas repetitivas que consideraba simplistas y aburridas. Pero el problema iba más allá de lo musical. Harley nunca logró conectar con sus compañeros a nivel personal. Mientras Robert, Simon y Lowell habían crecido juntos en Crowley, compartían historias desde la adolescencia y tenían una química casi fraternal, Harley siempre fue el extraño. Se mantenía apartado en cada oportunidad, no participaba en las bromas del grupo, no compartía las sesiones de alcohol y sustancias que unían al resto de la banda en la carretera. Era serio, formal, casi profesional en un grupo que funcionaba como una hermandad caótica. La gira por Australia y Nueva Zelanda fue la gota que derramó el vaso. Estaba completamente inadaptado para la vida en la carretera. Las habitaciones de hotel destrozadas, el comportamiento cada vez más hedonista de sus compañeros, las largas jornadas de viaje, todo lo agobiaba. Sus quejas constantes sobre el cansancio, la comida, los horarios, volvían locos a los demás. Eventualmente Robert dejó de hablarle a menos que fuera absolutamente necesario. Los ensayos se volvieron tensos, las miradas entre ellos decían más que las palabras. Cuando la banda regresó a Londres en septiembre de 1980, Harley ya había tomado su decisión. Una llamada telefónica a Robert Smith fue suficiente para anunciar su salida. Robert se sintió aliviado de haberse ahorrado la molestia de despedir a Harley él mismo, aunque probablemente habría delegado la responsabilidad o simplemente habría vuelto a convocar a The Cure sin molestarse en decirle que estaba afuera. La partida de Harley fue sin drama, sin discusiones, sin despedidas emotivas. Simplemente dejó de ser parte de The Cure. Y para la banda fue como quitarse un peso de encima, justo cuando se preparaban para sumergirse en las sesiones más oscuras de su carrera. El calendario de giras brutal de 1980 dejó a The Cure agotados y sin tiempo para escribir material nuevo para el próximo álbum. Además del cansancio, Robert Smith estaba sufriendo una depresión severa. Como explicaría años después, aunque solo tenía 21 años en ese momento, Smith se sentía increíblemente viejo y tenía poca esperanza en el futuro. Aún así, el contrato de The Cure con Fiction requería un álbum al año, y si iban a grabar uno lo suficientemente rápido como para tenerlo en las tiendas durante la primera mitad de 1981, simplemente no había tiempo que perder. Chris Parry programó 3 días en Morgan Studios en Londres,
del 27 al 29 de septiembre de 1980 para que The Cure grabara demos de las nuevas canciones que habían estado ensayando en casa de los padres de Robert Smith. Durante 3 días intentaron dar vida a Primary, The Holy Hour, All Cats Are Grey y un número llamado Going Home Time, que no llegó al álbum, pero todo sonaba apagado y deprimente. El temperamento de Robert Smith se desmoronaba fácilmente, y Chris Parry comenzó a evitarlos por completo. No salió nada útil de las sesiones, y solo un par de días después, los abatidos miembros de la banda estaban de vuelta en la carretera para una serie de fechas europeas que comenzaban en Suecia. Desafortunadamente, las cosas solo empeorarían. La experiencia de grabar Fate destrozó cualquier ilusión que la banda pudiera haber tenido sobre asumir con confianza que el proceso sería tan fácil como lo había sido 70 Seconds. The Cure se reunió durante el sombrío febrero del 81 en Morgan Studios, con Mike Hedges produciendo nuevamente. Robert Smith ha dicho que inicialmente Fate estaba destinado a ser un álbum alegre, pero el estado de ánimo natural de la banda, enfrentada al agotamiento, la agitación personal y la pérdida, se filtró en la música. En una noche escribió tanto The Funeral Party como All Cats Are Grey, cambiando completamente el tono del álbum. El producto final es un álbum apagado y desolado, que Smith ha llamado el sonido de la desolación completa, y refleja los sentimientos genuinos de la banda en ese momento. Los pensamientos sobre la no vida y la pérdida se cernían sobre la banda como una nube oscura. La abuela de Robert Smith había dejado este plano de la existencia, y la banda se enteró al principio de las sesiones del álbum de que Daphne Tolhurst, la madre de Lol, había sido diagnosticada con una enfermedad terminal. Lol estaba muy unido a su madre, al igual que Robert y Simon. Daphne Tolhurst había sido amiga de la madre de Robert, Rita, desde que él y Lowell eran niños en la edad escolar, y apoyaba a la banda con entusiasmo. Su enfermedad proyectó una sombra sobre las sesiones. La exploración de Robert Smith de temas relacionados con la fe o la falta de ella se convirtió en un marco conceptual. Robert se sentaba en los bancos de la iglesia observando a los feligreses intentando comprender la naturaleza de la creencia, qué significaba para ellos y por qué su propia falta de fe lo asustaba tanto y lo hacía sentirse como un extraño. Todo se puso muy tenso mientras las sesiones de grabación duraron mucho más allá de las 2 semanas iniciales programadas en Morgan Studios. Lo que debía ser un proceso rápido y eficiente, como lo había sido 70 Seconds el año anterior, se convirtió en una batalla de desgaste que se extendió por semanas. Las sustancias y el alcohol fluían sin control, impactando seriamente la capacidad de la banda para funcionar. Ese cóctel mantendría a todos despiertos durante las sesiones nocturnas interminables. El alcohol suavizaba los nervios y ocasionalmente el ácido distorsionaba la percepción del tiempo y el espacio en el estudio. Robert Smith llegaba al estudio con fragmentos de ideas, bocetos de canciones que apenas estaba formando. Las canciones se escribieron principalmente en el estudio en tiempo real, con la banda construyendo los arreglos sobre la marcha. Robert se sentaba con su guitarra, tocaba una progresión de acordes y esperaba que Simon Gallup construyera una línea de bajo alrededor de esa idea. Lol Tolhurst agregaba ritmos minimalistas en la batería, a veces solo un patrón simple repetido hasta el agotamiento. Los teclados venían después, capas de sintetizadores que Mike Hedges ayudaba a programar y grabar. Pero el verdadero infierno comenzaba cuando llegaba el momento de grabar las vocales de Robert. Robert pasaba interminables horas y a veces días enteros tratando de grabar sus voces tranquilas y solemnes a su satisfacción. Grababa una toma, la escuchaba, la odiaba. Volvía a grabar una y otra vez. Exigía silencio absoluto en el estudio. Cualquier ruido mínimo lo sacaba de concentración. Cantaba en voz casi susurrante, buscando esa textura etérea y fantasmal que escuchaba en su cabeza, pero que no lograba materializar en la cinta. Mike Hedges, el productor e ingeniero, luchaba por mantener el proceso avanzando. Intentaba ofrecer sugerencias, diferentes enfoques técnicos, pero Robert era inflexible. Sabía exactamente lo que quería, aunque no pudiera articularlo con palabras. La banda se atascaba grabando múltiples tomas de la misma canción, 10, 15, 20 versiones de la misma pieza, tratando de capturar lo que Robert estaba escuchando dentro de los confines laberínticos de su mente. Hedges sugería tomar descansos, volver al día siguiente con oídos frescos, pero Robert se negaba. Quería seguir trabajando, seguir grabando, convencido de que la toma perfecta
estaba a solo un intento más de distancia. La tensión entre Smith y Hedges crecía día a día. El productor sentía que estaba persiguiendo fantasmas, que Robert estaba dejando que la perfección fuera enemiga de lo bueno. Pero Robert era implacable. Las sesiones se volvieron claustrofóbicas. La banda dormía pocas horas, a veces en los mismos estudios o en habitaciones cercanas. La luz del día era un concepto extraño. Entraban al estudio cuando caía la noche y salían cuando amanecía, si es que salían. El ambiente se volvió tóxico. Los silencios entre los miembros de la banda se hacían más largos. Las conversaciones se reducían a lo estrictamente necesario. Simon Gallup, normalmente el más sociable, se encerraba en sí mismo. Lol Tolhurst bebía más para sobrellevar la presión. Y en medio de todo esto, Robert Smith escribió en una sola noche las 2 canciones que terminarían por definir el tono completo del álbum: The Funeral Party y All Cats Are Grey. Estas 2 piezas, nacidas en una sesión nocturna, solitaria, donde Robert se dejó llevar completamente por la oscuridad que lo consumía, cambiaron todo. Lo que podría haber sido un álbum melancólico pero esperanzador, se convirtió en algo mucho más pesado, mucho más desolador. Fate ya no sería sobre buscar la fe, sino sobre confrontar su ausencia total. The Cure abandonó Morgan Studios como refugiados escapando de un campo de batalla. Su tiempo asignado había expirado y el álbum seguía sin terminar, una colección fragmentada de piezas que aún no encajaban del todo. Lo que debía haber sido un proceso de 2 semanas se había convertido en una pesadilla de más de un mes, y aún así el final no estaba a la vista. La situación era desesperada. Fiction Records no podía mantener el estudio reservado indefinidamente. Otros artistas esperaban su turno, y el dinero se evaporaba como agua en el desierto. Lo que siguió fue un peregrinaje caótico por 4 estudios diferentes, cada uno con su propio ambiente, su propia acústica, su propio conjunto de problemas. Primero fue Trident Studios, donde intentaron capturar las guitarras con más definición. Luego The Roadhouse, buscando un sonido aún más crudo y directo. Después Red Boss, donde las mezclas parecían no tener fin. Y finalmente Abbey Road, el legendario estudio de los Beatles, donde Robert esperaba encontrar algo de la magia que había eludido el álbum hasta ese momento. Pero trasladarse de estudio en estudio solo complicaba las cosas. Cada ingeniero tenía su propia forma de trabajar. Cada sala tenía su propia personalidad sonora. Las grabaciones hechas en Morgan sonaban diferentes a las de Trident. Las mezclas perdían coherencia. Lo que funcionaba en un lugar se desmoronaba en otro. La banda estaba fragmentada, física y emocionalmente dispersa, tratando de coser un álbum a partir de pedazos grabados en lugares diferentes, en estados mentales distintos. En medio del caos, la relación entre Robert Smith y Mike Hedges llegó al punto de quiebre. Lo que había sido una colaboración productiva en los álbumes anteriores se había convertido en un choque constante de voluntades. Mike estaba exhausto, frustrado, sintiendo que Robert lo estaba llevando al límite sin razón. Al mismo tiempo, Robert sentía que Mike no entendía la visión, que estaba tratando de domesticar algo que necesitaba ser salvaje y brutal en su honestidad emocional. Hubo un momento específico donde todo se derrumbó. En una sesión particularmente tensa, después de horas grabando la misma parte una y otra vez, Mike le dijo a Robert que necesitaban aceptar que lo que tenían era suficientemente bueno, que seguir persiguiendo la perfección solo estaba destruyendo el álbum y destruyéndolos a ellos. Robert explotó. Le gritó que no entendía nada, que suficientemente bueno era exactamente lo opuesto a lo que Fate debía hacer. La discusión escaló rápidamente. Mike salió del estudio dando un portazo. Robert se quedó solo en la sala de control, mirando las cintas magnéticas como si fuera evidencia de su propio fracaso. Durante días las sesiones se detuvieron por completo. La banda estaba en el limbo. Chris Parry, alarmado por el colapso total del proyecto, tuvo que intervenir como mediador. Se reunió con cada uno por separado, escuchó sus frustraciones, sus quejas, sus resentimientos acumulados. Les recordó que tenían un álbum que terminar, un contrato que cumplir, una carrera que podría terminar ahí mismo si no encontraban la forma de trabajar juntos. Parry logró reunirlos nuevamente, pero el daño ya estaba hecho. Robert y Mike volvieron a trabajar juntos, pero la camaradería se había evaporado. Eran profesionales cumpliendo con la obligación, nada más. Colaborarían de nuevo en el futuro en algunos proyectos puntuales, pero Mike Hedges nunca volvió a producir un álbum completo de estudio de The Cure. Después de Fate. La herida era demasiado profunda. Lo que había vivido durante esas sesiones lo había marcado, y aunque respetaba profundamente a Robert como artista, sabía
que no podía volver a pasar por ese proceso. Pero el golpe final aún estaba por venir. Eventualmente, con el álbum aún incompleto y los costos disparándose sin control, Chris Parry recibió la llamada que temía. Los ejecutivos de Polydor habían perdido la paciencia. Cerraron el flujo de dinero. Parry tuvo que dar la noticia a Robert. La compañía ya no cubrirá los costos adicionales causados por los retrasos. Si The Cure quería terminar Fate, tendrían que pagarlo de su propio bolsillo. Fue un golpe devastador. The Cure no era una banda rica. Todo el dinero que había ganado con 70 Seconds y las giras había sido reinvertido en equipamiento, en mantenerse a flote. Ahora, tenían que elegir entre abandonar el proyecto después de meses de trabajo o hundir sus propios recursos en un álbum que ni siquiera sabían si funcionaría. No había opción real. No podían tirar todo ese trabajo a la basura. Tuvieron que seguir adelante, pagando cada hora de estudio con dinero que no tenían, acumulando deudas, esperando que el álbum se vendiera lo suficiente para recuperar la inversión. Las últimas sesiones en Abbey Road fueron sombrías. Smith grabó sus vocales finales en esas salas legendarias, donde tantos artistas habían creado obras maestras, pero no sintió ninguna inspiración especial por estar ahí. Solo sentía cansancio. Cuando finalmente terminó la última toma, Mike Hedges le dio el visto bueno y le dijo que ya tenían todo lo que necesitaban. Robert Smith esperó sentir alivio, alegría o satisfacción, cualquier cosa, pero lo único que sintió fue un vasto vacío, un hueco negro donde debería haber estado la celebración. Miró las cintas máster del álbum y no sintió orgullo ni logro, solo sintió que había derramado tanto de sí mismo en esas grabaciones que ya no quedaba nada dentro. Fate estaba terminado, pero Robert sentía que algo en él se había roto en el proceso. Y lo peor de todo era saber que tendrían que salir de gira para promoverlo, que tendrían que revivir toda esa oscuridad noche tras noche en el escenario. El álbum, que debería hablar sobre la búsqueda de la fe, terminó siendo sobre su completa ausencia. Y para Robert Smith, mirando las cintas en Abbey Road, esa última noche, la ironía era dolorosamente clara. Primary fue lanzado como sencillo el 21 de marzo de 1981, apenas unas semanas antes del álbum Fate. A pesar de ser uno de los temas más enérgicos y accesibles del disco, con su urgencia post-punk y ese bajo pulsante que lo convierte en un clásico instantáneo, el sencillo no logró entrar en las listas de popularidad del Reino Unido. Pero su relevancia va mucho más allá de las cifras comerciales. Primary se convirtió en un elemento fundamental de los conciertos de The Cure y en una de las canciones favoritas de los fans más dedicados. La canción captura perfectamente esa tensión entre la oscuridad de Fate y la energía cruda que la banda aún conservaba de sus días más punk, convirtiéndose en un puente esencial entre el pasado y el futuro de The Cure. Fate fue lanzado el 14 de abril de 1981. Es un crédito para el productor Mike Hedges, que de alguna manera mantuvo las cosas unidas, y para la banda, por completar un álbum que emergió con poder majestuoso y una belleza fluida que desmiente su laboriosa gestación. A pesar de toda su naturaleza sombría, Fate está muy vivo, con intensidad emocional. Con el paso de los años y la perspectiva que da el tiempo, Chris Parry llegó a ver a Fate con ojos completamente diferentes. El mismo productor ejecutivo que durante las sesiones no dormía de la preocupación porque el álbum parecía nunca terminarse, eventualmente reconoció a Fate como una pieza excepcional del catálogo de The Cure. Lo que más impresionó a Parry fue la tenacidad inquebrantable de Robert Smith, su negativa a conformarse con algo mediocre, su obsesión por capturar exactamente lo que escuchaba en su mente, por tortuoso que fuera el proceso. Parry describe el talento de Robert como la habilidad de saquear el yo interior, de adentrarse en esa zona gris que existe entre la realidad externa y el mundo interno. Ese espacio donde lo que realmente te está pasando en la vida choca con cómo tu mente lo interpreta, lo distorsiona, lo magnifica o lo minimiza. Ese territorio donde nacen las emociones más crudas y honestas. Musicalmente, Fate marcó una evolución clara. Los teclados ya no eran simples líneas melódicas como en 70 Seconds. Ahora había capas y más capas de sintetizadores, de texturas densas que envolvía cada canción como niebla espesa. Simon Gallup también ganó protagonismo. Su bajo dejó de ser solo el cimiento rítmico para convertirse en la melodía principal de muchas canciones, alto y claro en la mezcla, guiando el rumbo de cada tema. Lol Tolhurst en la batería hizo lo opuesto, tocó menos. Sus patrones eran minimalistas, casi meditativos,
golpes precisos y espaciados que dejaban respirar a la música. Y luego estaba el arma secreta de Smith, el Fender Bass 6, esa guitarra de 6 cuerdas afinada como bajo que le dio a The Cure ese sonido único y reconocible. Fate fue el álbum donde Robert Smith realmente descubrió todo lo que podía hacer con ese instrumento y desde entonces se convirtió en una pieza esencial del sonido de la banda. Uno de los factores más importantes en Fate es la creciente confianza de Robert Smith como cantante. Sus vocales son un tenor más rico y expresivo, estirando su fraseo previamente ajustado, inspirado en el punk a nuevos límites. También se había convertido en un cantante mucho más matizado, inyectando a Primary y Doubt más agresión post-punk que cualquiera de las otras grabaciones de la banda en esa era. The Holy Hour abre el álbum con un teclados etéreos y un ritmo hipnótico que establece el tono contemplativo del disco. Primary, sin embargo, inyectaba una urgencia post-punk con su bajo pulsante y su energía nerviosa. All the Cats Are Grey se convirtió en uno de los momentos más oscuros del álbum, con sus casi 5 minutos y medio de meditación sombría sobre el dejar este plano de la existencia y la pérdida. The Funeral Party nació en una sola noche, durante las sesiones, una canción que captura perfectamente la atmósfera funeral que dominaba en el estudio. Doubt cuestiona todo, desde las creencias religiosas hasta la capacidad humana de encontrar significado. The Drowning Man es una pieza casi de 5 minutos que se siente como un ahogamiento literal en capas de guitarra y teclado. Y luego está Fate, la canción título, casi 7 minutos de exploración espiritual que cierra el álbum con una pregunta sin respuesta. ¿Qué sucede cuando la fe se desvanece y solo queda el vacío? Robert Smith tenía algo que demostrar con Fate. Quería crear un álbum con verdadero peso emocional, algo tan genuino y crudo que nadie pudiera cuestionarlo. Y es que Robert cargaba con una herida abierta desde hacía meses. Después de que Ian Curtis de Joy Division dejara este plano de la existencia en mayo de 1980, justo tras el lanzamiento de 70 Seconds, algunos críticos habían lanzado comparaciones crueles. Decían que mientras Joy Division era auténtico en su oscuridad, The Cure era superficial, poser, falso. Esas palabras habían calado hondo en Robert. Fate era su respuesta. Pero esa respuesta tuvo un costo personal altísimo. Aunque hoy Robert reconoce la importancia del álbum en la historia de la banda, sus sentimientos hacia él son complicados y contradictorios. Es un disco tan íntimo, tan arrancado desde sus partes más vulnerables, que cada vez que lo escucha no puede evitar ser arrastrado de vuelta a ese lugar oscuro, a esa agitación emocional que lo inspiró. Es como abrir un diario de los peores momentos de tu vida. Puedes apreciar lo que escribiste, pero duele leerlo. Y lo peor vino después. El Picture Tour, la gira que apoyó el álbum, fue un calvario emocional. Noche tras noche, ciudad tras ciudad, la banda tenía que revivir todos esos momentos oscuros que habían dado vida a cada canción. Se subían al escenario y se sumergían de nuevo en la desesperación, en la angustia, en el vacío espiritual que había definido las sesiones de grabación. No era solo tocar canciones, era reabrirse las heridas cada vez, sangrar en público y luego bajarse del escenario agotados, emocionalmente destruidos, solo para después tener que hacerlo de nuevo al día siguiente. El inicio frío y solitario del siguiente proyecto comenzó en diciembre de 1981, cuando Robert Smith se refugió en Rhino Studios en Surrey, donde martilló alrededor de una docena de demos que formarían el núcleo de un nuevo álbum, Pornography. Steve Severin apareció para tocar el bajo en algunas pistas. Muchos de esos demos se pueden escuchar en la reedición de lujo de 2 CDs de Pornography, lanzado en el 2005. Robert Smith tenía un ruido constante martillando dentro de su cabeza, un torbellino de truenos y relámpagos rojos que exigía salir. Y mientras preparaba el material para el cuarto álbum de The Cure, un pensamiento no lo dejaba en paz. Esto es el fin. La banda estaba acabada. Robert lo ha dicho sin rodeos. Su intención con Pornography era hacer el álbum definitivo de Vete a la mierda, y lo logró. Crearon un disco brutal en su desesperanza, una evaluación sombría de la condición humana que termina con apenas un hilo delgado de una determinación desesperada.
Después de trabajar con Mike Hedges como ingeniero y productor en los primeros 3 álbumes, Robert Smith decidió que el brebaje infernal auditivo que burbujeaba en su cabeza requería sangre nueva. The Cure nunca antes había enfrentado la tarea de elegir un nuevo productor para su próximo álbum de estudio. El reconocido productor alemán Conny Plank, conocido principalmente por su trabajo con artistas del Krautrock como Can, Kraftwerk y New, fue un serio contendiente. Robert y Tolhurst incluso llegaron a tener una reunión con él, pero nunca salió nada de eso. El punto particular de enfoque de Robert en ese momento era el sonido de batería masivo que quería, que es una de las razones principales por las que eligió a Phil Donnelly, de 22 años, para producir el nuevo álbum. A Robert le encantó el sonido de batería que Donnelly ayudó a lograr como ingeniero para el productor Steve Lillywhite en el álbum de 1981 de Psychedelic Force, Talk, Talk, Talk. Lillywhite personalmente lo recomendó, lo que tenía mucho peso. Otra ventaja era la relativa juventud e inexperiencia de Donnelly, ya que nunca había producido un álbum y Robert no quería el choque de voluntades que había experimentado con Mike. Donnelly era ingeniero en Rack Studios, una antigua escuela victoriana convertida en un ambiente rico que ha albergado a numerosos artistas de primer nivel. Robert no tenía ningún deseo de regresar a los confines familiares de Morgan Studio, y Rack estaba ubicado convenientemente cerca de la sede de su sello discográfico. La banda dormía en las oficinas de Fiction durante la mayor parte de las sesiones, volviéndose cada vez más demacrados a medida que avanzaba el álbum. The Cure se reunió en enero de 1982 para comenzar las sesiones trabajando duramente por la noche, alimentados por las sustancias. Robert trabajó para oscurecer el estado de ánimo y arrancar las interpretaciones más salvajes posibles de todos los involucrados, aunque Phil Donnelly recuerda una experiencia de estudio mucho más cordial. Robert ha descrito las sesiones como viciosas, horribles, anárquicas, y ciertamente las 3 palabras se pueden usar para describir la música, pero también hay algo de creación de mitos en juego aquí. Su combustible fueron una serie de imágenes de películas perturbadoras, no por y violentas, y al final se preguntaron si todo ese envilecimiento valió la pena. Donnelly admite que algunos de los relatos sobre la creación del álbum son verdaderos, incluida la banda durmiendo en el estudio. Lol Tolhurst entregó una percusión verdaderamente demoníaca, ayudado en parte por el estudio grande y cavernoso de Rack, con techos altos. Robert Smith afirmó más tarde que él y Simon tuvieron que tocar las partes de batería de Lol, porque el baterista estaba tan débil por las sustancias y el alcohol, aunque Tolhurst y Phil Donnelly digan lo contrario. Lol admitió en una entrevista de 1991 que se fue de vacaciones por un tiempo en el momento de que se grabó Pornography. Chris Parry no se quedó cerca de las sesiones, ya que la locura peculiar que Robert estaba entregando no le atraía, pero estaba alarmado de que una vez más no parecía haber un posible sencillo exitoso, y se aferró a The Hanging Garden como la mejor posibilidad. Le pidió a Smith y a Donnelly que intentaran suavizar los bordes de la canción para que pudiera presentarse a la radio como sencillo, así que le hicieron caso e intentaron darle más brillo. El nombre también causó dolor de cabeza, ya que Polydor inicialmente se opuso a la idea de sacarlo bajo ese nombre, Pornography, que estaba destinado a transmitir el envilecimiento humano en su forma más vil. Los ejecutivos del sello no estaban encantados, pero poco se podría hacer, dado que el contrato de Robert garantizaba el control artístico. Se había invertido demasiado dinero en el álbum para que Polydor lo retuviera, y The Cure, después de todo, se estaba volviendo cada vez más popular. Charlotte Sometimes llegó el 9 de octubre de 1981, 7 meses después del lanzamiento de Fate, como un sencillo independiente que no pertenecía a ningún álbum. La canción alcanzó el número 44 en las listas británicas, un desempeño modesto pero significativo para una banda que en ese momento aún no había conquistado completamente el mainstream. Inspirada en la novela infantil del mismo nombre de Penelope Farmer, Charlotte Sometimes es una pieza inquietante y atmosférica que explora temas de identidad y desplazamiento temporal. Su importancia radica en ser el puente perfecto entre la desolación de Fate y la furia que vendría con Pornography. Mantiene la melancolía
etérea del primero, mientras introduce texturas más densas y oscuras que anticipan el apocalipsis sónico del segundo. El video, con su estética gótica y onírica, ayudó a consolidar la imagen visual de la banda y se convirtió en un referente del naciente movimiento gótico de principios de los 80. Lanzado el 3 de mayo de 1982 con críticas mixtas, Pornography se disparó al número 8 en el Reino Unido, su álbum con una posición más alta hasta el momento. The Hanging Garden tuvo un desempeño moderadamente bueno. Raspando hasta un respetable número 34, aunque no era exactamente el tipo de canción que la radio convencional está abierta a abrazar. Pornography suena como una explosión volcánica, un muro de sonido tan denso y aplastante que hasta Phil Spector, el maestro del Wall of Sound, habría vendido su alma por crear algo así. The Cure rompió todos los límites, ignoró cualquier consideración comercial y se lanzó al precipicio. Baterías enormes que retumban como terremotos, capas y capas de guitarras pesadas, distorsionadas hasta la saturación. Y sobre todo eso, la voz de Robert Smith transformada en algo casi demoníaco, pasando de la rabia pura al asco, de la angustia a la desesperación total. No había concesiones, no había medias tintas, solo intensidad llevada hasta el punto de ruptura. 100 Years es una expresión aguda de nihilismo y desesperanza. El escenario parece ser un futuro cercano distópico, sin ley y violento, pero el inframundo que habita 100 Years es una realidad mucho más mortal y decadente. A Short Term Effect es contenido dentro de las líneas de majestuosidad infernal del álbum, una marcha fúnebre de legiones en un camino sombrío hacia la batalla del inframundo. Las letras tratan sobre una sustancia cuyos efectos no son tan a corto plazo como se esperaba. The Hanging Garden arranca con una batería tribal que te golpea el pecho y un bajo que late como si estuviera vivo. Es la canción más agresiva que The Cure había sacado hasta ese momento, y de alguna manera se coló al número 34 en las listas pop del Reino Unido. Nadie esperaba que un tema tan salvaje tuviera éxito comercial. Siamese Twins va más lento, pero es igual de venenosa. Es básicamente Robert Smith arrastrándose sobre un ritmo pesado y lento. Es repulsión pura, convertida en canción. The Figurehead es el corazón oscuro del álbum, una marcha fúnebre, imparable, pesada como la marea. Es el momento donde la banda pone todas las cartas sobre la mesa. Extreme Day probablemente debió ser el segundo sencillo, porque es la más accesible del disco. Las guitarras son espectaculares, especialmente en esa parte instrumental donde la batería desaparece y las guitarras en capas crean un muro de sonido que años después bandas como My Bloody Valentine convertirían en todo un género. Cold hace honor a su nombre, sintetizadores helados que te congelan la sangre. Es la canción más contenida y controlada del álbum, moviéndose como un río medio congelado que serpentea por un bosque invernal abandonado. Y luego llega Pornography, la canción título que cierra con todo un huracán de locura sónica. Te agarra y te avienta en un remolino de sonidos, gritos, efectos extraños y voces que entran y salen como si estuviera sintonizando una radio del infierno. Es caos total, desorientación completa, el colapso final. El show había terminado. La banda había arrastrado sus cuerpos agotados a través de otra interpretación brutal de Pornography en su totalidad, reviviendo cada gota de veneno que habían creado esas canciones. En el backstage el aire estaba tan denso que podías cortarlo con un cuchillo. Nadie se hablaba. Simon Gallup se largó directo a un bar cercano sin decir una palabra. Robert Smith lo siguió más tarde, y lo que empezó como otra noche de alcohol para anestesiar el dolor terminó en un desastre final. Los detalles exactos de lo que detonó la pelea se han perdido en la niebla del alcohol y las sustancias, pero testigos recuerdan gritos, empujones y de repente los dos se estaban madreando. Simon Gallup salió del bar esa noche y siguió caminando. Lejos del bar, lejos del hotel, lejos de The Cure. No hubo despedida formal, no hubo última conversación para arreglar las cosas. Simplemente se fue. Y con él se fue la última posibilidad de que la banda siguiera funcionando. La desintegración estaba completa, pero esa pelea era solo el punto de quiebre de meses de acumulación tóxica. El Pornography Tour había sido un viaje al infierno desde el primer día. No era como las giras normales donde tocas, te diviertes, conectas con los fans. Esto era otra cosa.
Cada noche, subir al escenario significaba abrir de nuevo todas las heridas que habían creado el álbum. Cada canción los arrastraba de vuelta a la rabia, al odio, hacia sí mismos, hacia la desesperación que había volcado esas grabaciones. Las sustancias y el alcohol fluían sin control, pero no como diversión, sino como escape. Era automedicación desesperada, lo que fuera para no sentir. Los hoteles eran campos de batalla. Las habitaciones destrozadas no eran rock and roll glamuroso, eran explosiones de violencia nacidas de la frustración y el odio mutuo. Robert Smith y Simon Gallup, que habían sido inseparables, ahora apenas podían estar en la misma habitación. Lol Tolhurst estaba hundiéndose cada vez más en el alcoholismo, tocando la batería en piloto automático, mientras su mente estaba en otro lugar. Las conversaciones se habían reducido a lo mínimo indispensable. ¿A qué hora es el soundcheck? ¿Dónde está el autobús? Nada más. Y cada noche tenían que revivirlo todo. No estaban actuando, estaban sangrando en público. El público gritaba, saltaba, disfrutaba la intensidad, pero en el escenario la banda se estaba destruyendo pieza por pieza. Robert ha dicho que cuando escucha pornografía ahora, lo transporta de regreso a lugares donde no quiere ir, a versiones de sí mismo que prefería olvidar. Estaba perturbado, desconectado, mentalmente fuera de balance durante todo ese periodo. Y la gira solo amplificó todo. Las gritas que ya existían entre los miembros se volvieron abismos. Se crearon nuevos resentimientos cada día. Palabras hirientes que no se podían retirar. Silencios que hablaban más fuerte que cualquier grito. Para cuando llegaron a Bruselas, esa última noche ya no quedaba nada que salvar. La pelea en el bar fue solo el certificado de función oficial de algo que había terminado semanas atrás. Cuando Simon se fue caminando esa noche, Robert se quedó ahí parado en la calle, probablemente sangrando de la boca, seguramente borracho y definitivamente roto. 3 años de música, de amistad, de sueños compartidos, explotados en un bar de Bruselas. Es un milagro que The Cure haya salido alguna vez de esos escombros emocionales. Honestamente, casi no lo hacen. Y durante semanas después de esa noche, nadie, ni siquiera Robert Smith, pensaba que lo harían. Robert Smith abandonó su sombrío departamento en Londres y se retiró a la familiaridad reconfortante de la casa de sus padres en Crowley, donde pasó semanas recuperándose, volviéndose sobrio y sacudiendo las telarañas acumuladas del interior de su cráneo para poder pensar con mayor claridad. Él y su novia Mary Poole tomaron unas cortas vacaciones conduciendo y acampando por el campo de Gales. Se mantuvo en contacto con Chris Parry de Fiction, quien no tenía idea de dónde había ido la estrella principal de su sello, o cuál era el estado actual de The Cure. El tiempo pasado en casa con su familia y de vacaciones con Mary parecen haber rejuvenecido a Robert Smith. Después de su muy necesaria recuperación, regresó a Londres para grabar una pista única para la revista Flexipop y discutir el futuro de The Cure con Chris Parry. Resulta que estaban pensando en la misma línea. Parry quería que Smith escribiera un sencillo pop alegre que destrozara la caja creativa y la mitología que rodeaba The Cure, después de 3 álbumes oscuros consecutivos, considerados por muchos como góticos. La idea de Chris Parry encajaba perfectamente con dónde estaba la cabeza de Robert en ese momento. Después del reciente desastre de la banda, Robert Smith no estaba seguro de si The Cure podría o debería continuar existiendo. Estaba harto de lo que se había convertido la banda y de su propia persona torturada y gótica. Robert no era por naturaleza el tipo de persona que había sido completamente consumida por la melancolía, y la discordia en la que había estado inmerso durante los últimos 2 álbumes y giras se volvió asfixiante. Quería destruir The Cure y reconstruirlo, haciendo un giro a la izquierda que nadie esperaría. Liberado de las cadenas de las expectativas, Robert Smith se dio cuenta de que tenía la oportunidad de reinventar a The Cure de una manera radical. Y eso es exactamente lo que hizo. Era hora de volver a divertirse. El trío de sencillos pop, lanzados durante el transcurso del año, de noviembre del 82 a octubre del 83, marcó un cambio tectónico en la dirección de la banda. Agosto de 1982, solo 2 meses después del desastre de Bruselas, pasó algo rarísimo. Apareció una nueva canción de The Cure en los puestos de revistas, pegada a la portada de Flexipop. Robert había reservado tiempo en Garden Studios, llamó a su amigo Steve Severin y juntos armaron rápidamente Lament, un experimento electrónico que no se parecía en nada a lo que The Cure había hecho antes. Pero lo que realmente cambiaría todo fue Let's Go to Bed. Robert
Robert grabó casi todo solo, basándose en un demo instrumental llamado Temptation. Solo trajo a Steve Golding para la batería. Años después, Lol Tolhurst insistiría que él podría haber tocado esa parte perfectamente. Pero bueno, nadie le preguntó. Aquí viene lo bueno, Robert odiaba la canción. No estaba seguro de si quería que saliera bajo el nombre de The Cure. En el último momento se rajó y le dijo a Chris Parry que si Fiction quería lanzar el sencillo, tendría que ser bajo otro nombre. Pero Parry, en un raro momento de rebelión contra Robert, se plantó. Le dijo que no, esto es The Cure, te guste o no. Esa decisión de Parry salvó a la banda. Let's Go to Bed abrió una puerta gigantesca que cambió para siempre lo que The Cure podría ser. Los llevó directo a su época más exitosa, tanto en creatividad como en ventas. El sencillo salió el 15 de noviembre de 1982, apenas 6 meses después de Pornography. La transformación fue brutal. Smith pasó de verse como un espectro demoníaco en el escenario a convertirse en un tipo raro pero entrañable en el video de Let's Go to Bed. Esa imagen más suave finalmente les abrió las puertas del éxito comercial que siempre se les había escapado. Mayo de 1983 fue un mes de locura creativa para Robert Smith. Estaba haciendo malabares con 2 proyectos al mismo tiempo, grabando Blue Sunshine con Steve Severin para su proyecto paralelo, The Globe, y simultáneamente trabajando en The Walk EP para The Cure en Jam Studios en Londres. Para The Walk, Robert trajo a Steve Nye como productor, el mismo tipo que había hecho magia con Japan en su clásico Teen Drum del 81. En solo 5 días de sesiones intensas, lograron completar 4 canciones. Una de ellas se convirtió en el bombazo que The Cure llevaba años persiguiendo. The Walk salió en julio de 1983 y fue imparable. Ese riff de sintetizador pegajoso se te metía en la cabeza y no salía. Pop New Wave en su máxima expresión. La canción se disparó hasta el número 2 en las listas, convirtiéndose oficialmente en el mayor éxito de The Cure hasta ese momento. Finalmente tenían ese hit comercial que les había hecho falta. Los medios lo empezaron a tomar en serio. Top of the Pops los invitó 2 veces a tocar la canción. The Cure había cruzado la línea. Ya no era solo una banda de culto. Ahora eran estrellas. Y luego, en octubre de 1983, llegó algo que nadie esperaba, The Love Cats. La historia detrás de esta canción es tan extraña como la canción misma. Robert Smith estaba viendo la película de los Aristogatos, sobre gatos sofisticados en París, y algo hizo clic en su cabeza. Decidió que The Cure iba a hacer una canción de jazz pop sobre gatos enamorados. Robert usó contrabajo para darle ese swing de jazz club nocturno. La línea de bajo salta y brinca como un gato jugando. Añadió xilófono, palmas y escribió una letra completamente juguetona sobre gatitos que se besan bajo la luna llena. Nada de nihilismo, nada de desesperación existencial, solo gatos coqueteando. El sencillo salió y explotó. Llegó al número 7 en el Reino Unido, convirtiéndose en el primer top 10 de The Cure. De Pornography a The Love Cats en poco más de un año. Si alguien te hubiera dicho en junio de 1982, mientras la banda se desintegraba en Bruselas, que un año después estarían en el top 10 cantando sobre gatos enamorados, no lo hubieras creído. The Love Cats fue una prueba definitiva. The Cure podría hacer literalmente lo que les diera la gana y salirse con la suya. La canción era rara, divertida, completamente fuera de lugar en cualquier categoría musical, y precisamente por eso era irresistible. Robert Smith había pasado de aullar sobre el vacío existencial y la podredumbre humana a cantar alegremente sobre gatitos besándose, y funcionó a la perfección. La canción mostró que The Cure no tenía que ser una cosa o la otra. Podrían ser oscuros y pop, depresivos y divertidos, góticos y adorables, todo al mismo tiempo. Esa libertad creativa que ganaron con The Love Cats los acompañaría por el resto de su carrera. En solo 3 años, el sonido y la profundidad de The Cure progresaron con una rapidez asombrosa, desde su álbum debut en el 79 hasta ese monolito de rabia venenosa y desesperación, Pornography. El viaje de Fate a Pornography casi destruye a la banda, pero de esas cenizas surgió algo completamente nuevo. The Cure había mirado al abismo, y el abismo les había devuelto la mirada. Pero en lugar de rendirse, eligieron bailar. Suscríbete para ver la tercera parte, mucho más luminosa, y mientras tanto te recomiendo que le eches ojo a este otro video.